Bueno, oramos al Señor. Gracias, Señor, te damos por este momento, esta oportunidad que tenemos para compartir con los hermanos. Gracias porque vamos a poder compartir tu palabra. Queremos pedirte que esta palabra, estos versículos, todo lo que hablemos sea de bendición para cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas, que nos esté haciendo entender tu corazón, Señor, y nos ayudes en cada una de las circunstancias que pasamos en cada una de las áreas de nuestra vida. Señor, dejamos todo en tus manos y pedimos que bendigas lo que vamos a hablar para que realmente todo sea guiado por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, em, el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver un poco con el sufrimiento de Job. Veníamos hablando la semana pasada con respecto a Job y algunas de las cosas que le pasaron y hoy queremos entrar un poquito más en detalle sobre cuál fue la reacción de Job y sobre cómo debemos enfrentarlo, cómo debemos enfrentar el sufrimiento. Así que ese es un poco el tema de lo que vamos a estar hablando y a mí me gustaría ver si podemos terminar unos minutos antes como para que podamos aprovechar para saber si hay quizás situaciones por las que cada uno pueda estar pasando, para que podamos estar orando. Creemos que Dios hace todo con propósito y bueno, es un poco lo que vamos a estar hablando hoy. Entonces, la idea de hoy va a ser, por un lado, dar este estudio y por el otro lado, poder tomarnos ese momento para que si alguno tiene, por ejemplo, algo para pedir o alguna necesidad puntual, para que podamos estar orando y poniendo cada situación en las manos de Dios. Así que bueno, es un poco la idea. Y al final, después de orar, antes de irnos, quiero contarles un par de cosas más para el futuro. Así que bueno, tengo algunas novedades para comentarles también. Así que bueno, vamos a comenzar con Job. Y bueno, si tienen alguna Biblia, podemos ir leyendo, y si no, les voy a ir compartiendo como hacemos siempre, y vamos a comenzar en el libro de Job desde el principio. Bien, ahora sí. Bien, entonces, bueno, quizás parte de la historia es conocida, pero vamos a repetir algunas cositas como para que sea importante para poder comprender. Primero, principal, de que Job era un hombre, dice la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 1 de Job, dice que era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él tenía 7 hijos y 3 hijas. Y tenía abundancia de dinero, tenía ovejas, camellos, yuntas de bueyes, asnas, y bueno, era bastante rico. Pero dice de que Satanás se presentó delante de Dios y tuvieron una conversación en donde Dios le dice a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? Dice, ¿has visto a mi siervo Job? Dice, fíjense, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás le responde al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Básicamente lo que está diciendo: ¿cómo no va a ser una persona buena si tiene todo en la vida? Tiene muchos hijos, tiene dinero, tiene de todo. ¿Por qué entonces se va a rebelar contra Dios si él es bendecido? Y entonces Dios le permite a Satanás de que Satanás toque todo lo que tiene, todo lo que Job tenía, todas sus pertenencias, no solamente sus pertenencias, sino también aún la vida de sus propios hijos. Entonces vemos en la historia de que empiezan a ocurrir una serie de accidentes en donde primero él pierde todo su ganado. Luego también vemos que aún sus hijos mueren en un accidente, ¿sí? Y básicamente se queda sin nada, ¿sí? Entonces, en ese momento me gustaría que podamos ver cuál fue la reacción de Job en ese momento. Y lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 20. Dice así: entonces Job se levantó, rasgó su manto. Rasgar su manto en aquel tiempo era una señal de dolor, ¿sí? De angustia. Lo mismo que rasurarse la cabeza, ¿sí? Se peló todo. En aquel momento era costumbre de un gran dolor, de un gran pesar, ¿sí? Y dice que postrándose en tierra, y observe esta palabra que a mí me marca mucho, y dice, y adoró. Obviamente se refiere que adoró a Dios.
Aún en esa circunstancia donde él había perdido todos sus hijos y todo su dinero y todas sus pertenencias, aún en el peor de sus dolores, Job adoró a Dios. Y dice, fíjense, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios que en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Qué tremendo, ¿sí? Fíjense, obviamente dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, no está refiriéndose que va a volver al vientre de la madre, está refiriéndose a la muerte, ¿sí? Entonces, él está diciendo que desde su nacimiento él vino sin nada al mundo y se va a ir o va a morir o se va a ir a la presencia del Señor sin nada. Entonces él está diciendo, todas las bendiciones que recibí, las recibí de Dios. Si el Señor me las quiere quitar ahora, el Señor está en todo su derecho. Y entonces dijo que bendito sea el nombre del Señor. Fíjense qué actitud de humillación y de entrega en que aún en esa peor circunstancia, él tuvo un corazón para adorar a Dios y para dar gloria a Dios en una situación mucho más difícil de la que creo yo ninguno de nosotros hemos estado en nuestra vida, ¿sí? Perdió 7 hijos y 3 hijas, todos juntos el mismo día, y todas sus pertenencias económicas, todas juntas en el mismo día. Luego continúa el capítulo 2, y en el capítulo 2 vemos que Satanás vuelve a ir delante del Señor, y el Señor le dice, le pregunta dónde estuvo, ¿sí? Entonces le dice, ¿has visto, te has fijado en mi siervo Job? ¿Sí? Fíjense lo que dice, él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Fíjense lo que Dios dice, como Dios vio el corazón de Job, que en las peores circunstancias él se mantuvo firme en alabar y en reconocer a Dios y en adorar a Dios, Dios entonces, él está viendo la integridad de Job y está reconociendo su vida. Pero Satanás dice que continúa y dijo, piel por piel. Sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Satanás lo que estaba diciendo es, claro, Job perdió hijos y perdió aún pertenencias económicas, pero él está sano y fuerte físicamente. Entonces, dice que Dios le permitió a Satanás tocar su propia vida. Y cuando Dios le permite esto a Satanás, entonces dice de que lo hirió a Job con llagas malignas, ¿sí? Desde la planta del pie hasta la coronilla. Probablemente sea alguna especie de lepra, ¿sí? Una enfermedad bien, bien fuerte en la piel que produce mucho, bueno, como que se agujeree la piel, se pudre todo. Es realmente una enfermedad horrible. Entonces, además de todo lo que le había pasado encima, tuvo esta enfermedad de la piel muy, muy, muy fuerte. Es tremendo realmente todo lo que estaba pasando. Pero dice que en el versículo 10, fíjense lo que dijo Job. Mejor dicho, lo que dijo su mujer en el versículo 9. Le dijo así, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Fíjense lo que le dice la mujer. Pero él le respondió, como habla cualquier mujer necia, has hablado. Dice, fíjense esto, ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto dice que Job no pecó con sus labios. ¿Sí? Básicamente lo que está diciendo es, Dios me dio la vida, Dios me dio todo lo que tenía, Dios me dio los hijos, Dios me había dado la salud. Si Dios me dio todo esto, Dios tiene derecho a quitármelo porque todo lo que tengo es de Dios. ¿Sí? Está teniendo tal corazón de humildad que aun cuando su mujer lo incitó para que maldijera a Dios, entonces, aún en esa circunstancia, Dios se mantuvo firme de reconocer a Dios por sobre todas las cosas. Tremendo. El corazón que, la palabra de Dios, como nos muestra el corazón que nosotros deberíamos tener. Y la verdad es que creo que ninguno de nosotros tenemos tal firmeza y tal confianza en Dios que aún en esas circunstancias nos podríamos mantener firmes. Job nos está dando una lección de vida tremenda de confianza en Dios en todo esto. Entonces es impresionante, ¿sí? Que dice de que Job en todo esto no pecó con sus labios. Quiere decir que él no dijo nada, no habló en contra de Dios, ni nada que estuviera
que no fuera agradable a Dios. Pero Job lo que está reconociendo es que todas las cosas, que Dios está en control de todas las cosas. Este es el punto. Dios está en control de todas las cosas, de las buenas y de las malas. Dios está en control de todas las cosas. A ver un momentito, ¿no? A ver un momento. Un momentito. Ahí entré. Hola, ¿cómo va? Sí, bueno, de paso hago la aclaración. No sé por qué desde hoy me está pidiendo de que cuando alguien quiere entrar tengo que aceptarlo para que puedan entrar. Entonces, bueno, eso no ocurría Y antes, ahora me está a pasando. mí me decía eso, que el anfitrión me tenía que Sí, aceptar. sí, bueno, después voy a averiguar para ver cómo cambiar eso para que no ocurra más, pero sí, me está pidiendo eso y si no me doy cuenta puede ser que me tengan que esperar un ratito. Pero bueno, voy Bueno, a tratar de estar más atento a eso por si sube alguien más. Bueno, a los nuevos gracias. que se subieron, disculpe si demoré un momento en aceptarlos por eso. No sabía que ocurría. Bueno, entonces estábamos hablando de todos los sufrimientos de Job y estábamos recapitulando un poco y viendo cuál fue la reacción de Job, que aún en las peores circunstancias, Job se mantuvo firme y no habló mal, no habló en contra de Dios de ninguna forma. Pero bueno, quizás, bueno, no sé si todos pudieron estar la semana pasada, pero una de las cosas que hablábamos la semana pasada es que no solamente que Dios está en control de todo, sino que Dios inclusive usa aún a Satanás y utiliza a todas las cosas, aún utiliza las cosas malas que nos suceden para traer bendición a nuestras vidas. No necesariamente una bendición física y material, en algunos casos sí. Aún vemos en el caso de Job que Dios después termina bendiciendo a Job aún físicamente y materialmente, lo termina bendiciendo ampliamente. Pero no es que necesariamente siempre Dios vaya a bendecirnos físicamente cuando pasamos por dificultades. Dios puede hacerlo o no. Pero aunque Dios no nos dé bendición física luego de las dificultades o materiales, de todas maneras, todas las cosas que nos ocurren es para a corto o largo plazo para bendecirnos a nuestras vidas. Aunque sea una bendición espiritual o una bendición eterna en la próxima vida, en la vida eterna, pero de todas maneras Dios hace todas las cosas, primero y principal para glorificar su nombre y en segundo aspecto para bendecir también nuestras vidas, aunque nosotros no lo podamos comprender o no lo podamos entender, ¿sí? Y quisiera ver algunos versículos más que nos muestran un poquito más de este aspecto. Vamos a ver Lucas capítulo 22. Fíjense lo que dice en Lucas capítulo 22. Esto ocurre a poco tiempo de que viniera la crucifixión de Cristo. Los apóstoles estaban quizás en ese tiempo, parecía como que estaban, el ministerio de alguna forma crecía, estaban haciendo la voluntad de Dios, pero ellos no sabían o no podían comprender todavía de que Jesús estaba por morir en la cruz y que ellos iban a empezar a pasar crisis fuertes, ¿sí? Pero dice sí, fíjense, lo que Jesús le dijo a Pedro, ¿sí? Simón Pedro. Aquí dice Simón, pero es porque tenía los dos nombres, Simón Pedro. Jesús le dijo, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado para zarandearlos como a trigo. Y vamos a tratar de entender un poquito. ¿Qué es esto de zarandear? Zarandear era cuando, por ejemplo, ellos en aquel tiempo se ponía el trigo en una especie, como que si fuera una especie de pandereta, pero ¿cómo decir? Como con una malla. Entonces, eso se movía así, entonces se separaba el trigo de toda la basura, básicamente. Entonces, lo que era como que lo colaban, ¿sí? Como que si estuvieran colando el trigo, pero se zarandeaba, se movía de un lado a otro para poder hacer esta separación, ¿sí? Entonces, lo que dice Jesús es, Satanás ha reclamado para zarandearlos, o sea, los va a impactar de alguna forma. Satanás lo que quiere hacer es moverlos, golpearlos, ¿sí? Está hablando de que Satanás está
haciendo, en realidad Satanás está tratando de hacer algo en contra de Pedro y del resto de los apóstoles, ¿sí? Pero Dios, por otro lado, lo va a utilizar para pulir a sus apóstoles o para trabajar en sus apóstoles. Pero fíjense lo que dice Jesús. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Fíjense, qué tremendo esto. Fíjense, por un lado lo que está diciendo es de que Jesús había estado orando delante de Dios, ¿para qué? Para que la fe de Pedro, para que la fe de Pedro no falle. Y después le da un mandato a Pedro y le dice, una vez que hayas regresado, o sea, una vez que hayas tenido esta prueba, que te caigas, que te golpees, que te parezca imposible de superar, que estés en crisis, en estrés y todo, y te repongas, entonces luego fortalece a tus hermanos. O sea, anima a tus hermanos que van a estar pasando por una prueba como la tuya, porque dice que Satanás había pedido para zarandearlos a todos los apóstoles, no solo a Pedro. Entonces Jesús le da, le da primero este ánimo a Pedro diciéndole, yo estuve orando por vos para que tu fe no falle. Pero por otro lado le está diciendo de que cuando él se levante de la prueba, entonces él va a tener la responsabilidad de fortalecer también a sus hermanos. Y muchas veces decimos algo así y no nos damos cuenta realmente del valor que tiene. Pero a veces decimos que cuando pasamos por situaciones difíciles y ya y quedan en nuestro pasado, eso nos fortalece para ayudar a otros que pasan por situaciones también difíciles. Y esto es de alguna forma cierto, ¿sí? Cuando pasamos por luchas tan grandes y tan difíciles, entonces eso es una oportunidad para luego entonces poder fortalecer a otros que pasan por situaciones también difíciles, ¿sí? Entonces, esto es bien importante también para que comprendamos, de que muchas veces vamos a pasar por situaciones difíciles, ¿sí? Y muchas veces no vamos a entender por qué pasamos las situaciones difíciles. Pero, como podemos ver aquí, que muchas veces ocurren cosas en lo espiritual que nosotros vemos. En este caso, lo que vemos es de que Satanás estaba pidiendo para hacer pasar por circunstancias difíciles a los apóstoles. Similar en el tiempo de Job, que fue Satanás el que fue delante de Dios de alguna forma y el que quería hacer pasar por una circunstancia difícil a Job. Obviamente Satanás tenía la intención de que Job se cayera y maldijera a Dios, pero Dios lo utilizó para, definitiva, traer bendición a Job. Pero también quiero hacerles notar algo. Aparte de este hecho de que una vez que pasamos por pruebas, entonces estamos capacitados para ayudar a otros. Además de esto, hay un rol que tiene Jesús en todo esto, que Jesús dice que él oró al Padre para que la fe de Pedro no falle. Y vemos lo mismo en otros versículos más. Aún, por ejemplo, en Hebreos capítulo 7, verso 25, y hablando de Jesús, dice algo bien importante, hablando acá de Jesucristo, ¿sí? Dice, por lo cual Él, Jesús, dice, también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Esto es a los creyentes, ¿sí? O sea, Jesús es poderoso para salvar para siempre a los que creen en Cristo, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Lo que está diciendo aquí es que actualmente, en estos momentos, el rol de Jesús, o uno de los roles de Jesucristo, es interceder todo tiempo por los que creen en Él. Entonces, si nosotros somos creyentes, realmente creemos en Jesucristo, Jesucristo está intercediendo por nosotros. ¿Para qué intercede por nosotros? Como a Pedro, para que nuestra fe no falle, para que no nos decaigamos, para que aunque estemos tristes, estemos doloridos, estemos angustiados, aún en todas esas cosas, para que nuestra fe se mantenga firme. Porque si tenemos fe, aún en esas peores circunstancias, vamos a saber de que Dios nos va a sostener, ¿sí? Pero fíjense qué tremendo. Jesús ¿qué está haciendo? Está orando, está intercediendo para que nuestra fe no falle.
Aún también vemos algo similar en Romanos capítulo 8, versículo 26 al 28. Fíjense lo que dice. Dice, y de la misma manera, también el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sí? Entonces, fíjense qué tremendo este pasaje. No solamente está Jesucristo intercediendo por nosotros, sino que el Espíritu Santo también está, por un lado, ayudándonos en nuestra debilidad, como lo ayudó a Job de alguna forma, aunque Job no se diera cuenta, como lo ayudó a Pedro, y además de estar ayudándonos en nuestra debilidad, dice, aunque no supiéramos ni siquiera cómo orar, dice que Él mismo está intercediendo por nosotros, está orando por nosotros, ¿sí? También con la misma idea, justamente es para fortalecernos, para que nuestra fe no falle. Entonces, en las peores circunstancias, es tan importante que podamos comprender esto. Por un lado es que nosotros no sabemos por qué pasamos las circunstancias difíciles que pasamos. Dios puede estar haciendo una obra que nosotros no vemos. Además de eso, en nuestra debilidad está Jesucristo intercediendo por nosotros y el Espíritu Santo también intercediendo por nosotros. Eso nos tiene que fortalecer y animar de saber de que no estamos solos. No estamos solos. No solamente que tenemos hermanos en Cristo, tenemos este grupo, que nosotros podemos orar mutuamente unos por otros, sino que además de eso, aún Jesucristo y el Espíritu Santo están intercediendo por nosotros en nuestra debilidad. Fíjense qué tremendo. Fíjense qué tremendo es que nosotros, los que creemos en Cristo, tenemos esta ayuda de esta intercesión de Jesucristo y del Espíritu Santo, que aquellos que no creen en Cristo no tienen. Porque esta es una obra, vamos a decir, sacerdotal de Jesucristo, en donde Jesucristo intercede por los que se acercan a Dios por medio de Él, como leíamos recién, ¿sí? Aún en este versículo, en este capítulo de Romanos, está hablando de los creyentes, ¿sí? No está hablando de todo el mundo. Entonces, aquellos que creemos en Jesucristo, tenemos esta ventaja que otros no tienen. Dios, o sea, el mismo Jesucristo y el mismo Espíritu Santo están intercediendo por nosotros. Bien, ahora, fíjense el versículo 28, dice así, y sabemos que para los que aman a Dios, o sea, para los que aman a Dios, ¿sí? No para todos, para los que creen en Cristo, los que aman a Dios, no para todos, todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas cooperan para bien. Aún la pérdida de los hijos de Job, la pérdida de sus posesiones y su enfermedad física, cooperó, ayudó para bien. Esto es, fíjense, esto es, ¿quiénes? O sea, esto va a aclarar un poco más a qué se refieren con los que aman a Dios. Los que aman a Dios son los que son llamados conforme a su propósito. Fíjense que Dios nos llamó por un propósito, con un propósito. Y a esos que fuimos llamados con un propósito, somos los mismos que amamos a Dios, somos los mismos a los que todas las cosas, aun las situaciones difíciles, nos ayudan para bien. Qué tremendo realmente. Tengo una consulta acerca Sí. de eso después. ¿Querés preguntar ahora? Dale, no hay problema. Por ejemplo, con el ejemplo que diste, o sea, todas las cosas cooperan para bien, como vos lo estás explicando, sería que, o sea, después de tal situación, la situación es usada para bien, digamos, no es que Sí. la situación pasó porque estaba bien que pase. Exactamente. No sé, la situación, una tragedia, o sea, después de que pasó, sea cual fuere la causa, se usó para bien.
Dios permitió las situaciones que a nuestros propios ojos son malas o parecen malas para producir un bien en nosotros. Exactamente, es tal cual como vos lo estás diciendo. No es que, vamos a decir, la muerte de los hijos de Job, por ejemplo, no es que eso sea bueno, vamos a decir, en nuestros ojos no es bueno, ¿sí? Pero Dios hace todas las cosas para O sea que producir Dios no un lo bien. planeó eso. No, sí, sí lo planeó. Dios tiene todo absolutamente planeado. Dios es soberano de absolutamente todo, ¿sí? No es que hay algo que se escapa del conocimiento de Dios o hay algo de que pueda suceder que lo tome a Dios desapercibido. Dios nunca, jamás va a decir, no me lo esperaba esto, ¿no? Dios tiene absolutamente todo bajo control, todo. Desde el principio de la humanidad hasta el fin de la humanidad está absolutamente todo bajo el control de Dios. Pero las cosas que a nosotros las vemos como malas, ¿sí? Dios las ve de una forma totalmente diferente a nosotros, ¿sí? Porque aún, vamos a decir, vamos a poner el ejemplo de Job, vamos a decir, sus hijos fallecieron, ¿sí? Pero aún sus hijos, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo, ellos creyentes, vamos a decir, fueron a la presencia de Dios. Eso para Dios no es necesariamente malo, ¿sí? Porque Dios ve con estima la muerte de sus hijos, ¿sí? Nosotros lo vemos mal, ¿sí? Pero Dios no lo ve mal, porque cuando muere una persona creyente, una persona que cree en Él, entonces va a la presencia de Dios. Eso no es malo para Dios, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, vemos la muerte de los hijos de Job como algo malo, y claro, porque lo vemos de la perspectiva de Job, pero desde la perspectiva de Dios eso no es malo, eso es bueno, porque la persona fue a una mejor vida, vamos a decir. Entonces, siempre es importante entender esto. Nosotros no vemos las cosas como las ve Dios. Las cosas que a nosotros nos parecen malas, dolorosas y difíciles, no necesariamente sean malas, dolorosas y difíciles. Y también es lo que hablábamos la semana pasada, ¿sí? Lo que Satanás hace para tentarnos, para que caigamos, Dios usa exactamente lo mismo para demostrar de que somos ayudados por Dios y que Dios es el que nos sostiene. Entonces, la misma circunstancia, desde la perspectiva de Satanás, es una tentación. Desde la perspectiva de Dios, es una prueba para bendecirnos o para que nosotros podamos entender el poder de Dios. La misma situación. No son situaciones diferentes. Entonces, son perspectivas Yo tenía un diferentes de la misma ejemplo cosa. para también otra pregunta. Por Dale. ejemplo, mi hijo, ¿no? Sí, Yo lo dejo cerca de la calle y bueno, viene alguien que está, no sé, bajo el efecto del alcohol, está borracho y lo choca. eh, y fallece, ¿no? Muere. Eh, Todo eso, por ahí podemos ponerlo, decimos, no, Dios o no, el diablo, pero por ahí, o sea, son consecuencias de hechos específicos, de una actitud específica. Primero la mía, después la de la persona que no sabe manejar. Y como, o sea, viene con una consecuencia de malas decisiones o de malas cosas. No me refería a esos puntos. Bueno, no, Dios lo usó a esto, bueno, a esta situación, o sí, Dios la usó, pero, o sea, la causa, yo digo, tiene que ver con cosas prácticas, o sea, con cosas que pasaron. Por ahí la línea no se sí, sigue tan directa, pero pasan cosas para que sí, otras cosas pasen. sí. Pero sí que Dios después usa esa situación y yo conozco más a Dios. O sea, yo lo veía algo así. Estoy de acuerdo, sí. No podemos mezclar la causa que la razón que Dios tiene para permitir las cosas, ¿sí? La causa de algo como lo que estás diciendo, por ejemplo, una negligencia del padre, ¿sí? Yo por negligencia tiene un accidente mi hijo, ¿sí? Yo no puedo liberarme de mi culpa, si no es que yo le puedo decir, bueno, Dios supo lo que quiso hacer, Dios sabía lo que quería hacer. No, si yo tengo culpa por mi negligencia, yo tengo culpa por mi negligencia y nada puede eliminar eso, ¿sí? Pero quizás Dios está usando, ¿para qué? Para que, por ejemplo, yo mismo me arrepienta de mis pecados. Si Dios sabe por qué hace eso con mi hijo,
Dios sabe por qué permite eso en mi hijo, Dios sabe por qué permite eso en mi vida, etcétera, ¿sí? Yo no puedo liberarme de mi culpa. O sea, ¿cómo me libero de mi culpa? Arrepintiéndome de corazón delante de Dios. Eso no quiere decir que voy a levantar a mi hijo si fallece o si tiene un problema físico por un accidente. Ya no es que voy a arreglar a mi hijo porque yo me arrepienta, ¿sí? Dios sabe por qué hace las cosas y no puedo decir de que es culpa de Dios, ¿sí? Porque fíjense que una de las características de Job es de que Job no culpó a Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que ser conscientes y reconocer nuestros propios errores. Pero, a fin de cuentas, sabemos que aún de todas las situaciones, Dios tiene un propósito para hacerlo y que Dios intercede por aquellos que son sus hijos, que se arrepienten de sus pecados, que creen en Él y que tienen un corazón dispuesto a cambiar y a crecer. Y en eso podemos quedarnos tranquilos. Sí, yo porque por ahí estaba en situaciones o cosas así que pasan, más que hoy en día estamos llenos de negligencia, llenos de personas, somos millones, somos miles de miles, y las cosas se cruzan constantemente, ¿viste? Sí. Son otras decisiones, o sea, esto el ejemplo que te di era corto, pero son la cadena más larga. Sí, claro que sí, claro que sí. Pero bueno, de nuestra parte nosotros, si en algo somos negligentes o cometemos errores y por eso tenemos consecuencias, debemos arrepentirnos delante de Dios, pero por otro lado podemos tener la paz y la tranquilidad de saber de que Dios está de que Jesucristo y el Espíritu Santo están intercediendo por nosotros para fortalecernos en nuestras debilidades y en ese sentido podemos quedarnos bien tranquilos. Perfecto, buenísimo. Bien, entonces ahora vemos algunas cosas más que me parecen bien importantes. Por un lado, con respecto a la actitud de los amigos de Job, porque a veces, quizás cuando leemos la Biblia, a veces somos rápidos para juzgar y decir, oh, los amigos de Job, los que leemos la historia, somos rápidos para decir, los amigos de Job eran malos amigos porque no lo supieron entender y les damos con un caño a los amigos de Job, y no, realmente no somos rápidos para juzgar y no podemos comprender. Pero fíjense, le voy a leer algunas cositas ahí de los amigos de Job. Una es que dice que cuando los tres amigos de Job, que serían Elifaz, Bildad y Sofar, oyeron de todo este mal que había venido sobre él, vinieron de cada uno de su lugar, de su casa, de su ciudad, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse y a consolarse. Primero y principal, pensemos de que esto de que se pusieron de acuerdo para ir a visitarlo, estamos hablando de semanas, porque venían de lejos, ¿sí? Venían de ciudades lejanas, entonces primero ponerse de acuerdo implicaba cartas de un lado para el otro, después implicaba definir un día, después poder caminar hasta llegar al lugar, o sea, pasaba tiempo, ¿no? Pero dice que cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo reconocieron, dice que levantaron sus voces y lloraron. No es que no lo reconocieron a Job, básicamente lo vieron tan cambiado que levantaron sus voces y lloraron. Y dice que cada uno rasgó su manto, lo mismo que hablamos antes, en señal de dolor, ¿sí? Y de dolor por su amigo, ¿sí? Y dice que esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. También en la costumbre de aquel tiempo era una señal de sufrimiento, de echar polvo sobre la cabeza. Y dice que entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches, sin que nadie le dijera una sola palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Entonces esto de alguna forma nos tiene que enseñar, ¿no? A ser más lentos para hablar y más rápido para oír, ¿no? Cuando estamos hablando del dolor de ajeno, ¿no? Del dolor de otro, ¿sí? Dice, 7 días los tres se sentaron a escuchar, perdón, a esperar, ¿sí? Y acompañarlo en silencio. Me parece tremendo eso, por un lado. Y como dice Romanos 12:15, ¿no? Que nos manda a gozarnos con los que se gozan y a llorar con los que lloran. De alguna forma lo que hicieron ellos fue exactamente eso, llorar con el que estaba llorando, y esperaron esos 7 días. Y dice después, vemos en Job capítulo 3, versículo 1, dice que después de estos 7 días, Job abrió su boca, y entonces ahí comenzó lo que sería la peor parte de Job, en donde dice que maldijo el día de su nacimiento. Estamos hablando de que Job soportó por mucho tiempo o por bastante tiempo todo su sufrimiento hasta que un momento se empezó empezó a abrir su corazón y a exponer todo el dolor que había en él, ¿sí?
Entonces, realmente Job tiene muchos capítulos y no vamos a detenernos a ver cada detalle porque estaríamos por demasiada cantidad de tiempo, ¿no? Pero sí vemos de que Job expresa mucho todo su dolor y un dolor con bastante amargura, bastante amargura. Pero en cuanto a la respuesta de los amigos, quiero anotar algo más, porque si bien los amigos tuvieron paciencia y lo esperaron, ¿sí? Luego después podemos ver algo que los amigos de Job estaban diciendo, que es un poco la clave de todo el libro de Job. Básicamente la acusación de los amigos era, lo que a vos te pasó como consecuencia de tu propio pecado. Es lo que los amigos de Job le estaban diciendo a Job. A vos lo que te pasó, todo tu sufrimiento te pasó como consecuencia del pecado. Es básicamente la idea del karma que se utiliza mucho hoy por hoy, que viene, digamos, de las religiones hinduistas y todo esto, ¿no? Es esta idea de que todo lo que hagas va a tener una consecuencia, buena o mala. O sea, si te portás bien, te va a venir bendición; si te portás mal, te va a venir maldición. ¿Sí? Este es el pensamiento actual, ¿sí? Como que todo vuelve, todo vuelve. Pero la Biblia nos muestra que en parte es cierto en el sentido de que tarde o temprano tendremos consecuencias de todo lo que hacemos, pero no siempre es como nosotros nos lo imaginamos, ¿sí? Vamos a ver algunas de las cositas que dijeron los amigos de Job y vamos a ver qué es lo que Job respondió y después vamos a ver qué es lo que dice Dios de todo esto, ¿sí? Por un lado, Job capítulo 4, versículos 7 al 9, dice así: recuerda ahora, fíjense lo que dicen los amigos, ¿quién, siendo inocente, ha perecido jamás? ¿O de dónde han sido destruidos los rectos? Por lo que yo he visto, los que harán iniquidad, o sea, los que hacen iniquidad, los que cosechan iniquidad y los que siembran aflicción, esos ciegan, ¿sí? Pero por el aliento de Dios perecen, por la explosión de su ira son consumidos, ¿sí? Lo que están diciendo es, ¿cuándo viste de que una persona buena tenga malas consecuencias? Es lo que dicen los amigos. ¿O cuándo viste que alguien que es recto sea ¿Se lo destruido? dicen después de los 7 días? Sí, sí, después de los 7 días, Job empieza a hablar, expone todo su dolor, y ahí empieza todo un diálogo que es bastante largo, con varias idas y vueltas, y es bastante poético también. Y solamente estoy sacando algunos de los versículos de lo que los amigos dijeron para responderle a Job. O sea, primero lo escucharon en su dolor, y luego empezaron a responder. Y en cada una de las respuestas, primero van bien amablemente, y más va pasando el tiempo y van siendo más fuertes y más acusadores, vamos a decir. Pero el punto de la acusación de lo que ellos le decían a Job es que los buenos no pueden tener consecuencias malas y los malos no pueden tener consecuencias buenas. Los malos tienen sufrimiento, los buenos tienen éxito. Y es un concepto que a veces en el mundo de hoy por hoy lo vemos también. Hay gente que piensa que si alguien es exitoso económicamente es porque debe ser una buena persona. Y si alguien tiene mal pasar económico o sufrimiento, entonces es porque es una mala persona. Hay gente que piensa así. Pero la Biblia nos enseña lo contrario. Acá estamos viendo de que los amigos de Job tenían esta idea, ¿sí? Justamente tenían la idea de que si alguien estaba en sufrimiento o en dolor era por consecuencia de su propio pecado, ¿sí? Por consecuencia de las cosas malas que hizo. Fíjense, vamos a ver, por ejemplo, en 18.1. A ver, 18.5. Fíjense, dice: ciertamente la luz de los impíos se apaga y no brillará la llama de su fuego. Sí, está diciendo, digamos, la bendición de los que son malos se termina apagando. Es básicamente lo que está diciendo en este caso. ¿Sí? Todo el capítulo habla un poco de eso. Fíjense, la luz en su tienda se oscurece, su lámpara sobre él se apaga. Su vigoroso paso es acortado, ¿sí? De los malos, de los impíos. O sea, antes van caminando rápido y sus pasos se acortan, o sea, se le acaba la fuerza, están diciendo. ¿Sí? Su propio designio los hace caer, porque es arrojado en la red por sus propios pies y sobre mallas camina. Está diciendo, los malos van a tener consecuencias malas, están diciendo los amigos. ¿Sí? Y hay muchos versículos que hablan básicamente de lo mismo, no vamos a ver todo. Pero aún vamos a ver en Job 5:17, esto sí quisiera mostrárselos. Fíjense lo que dice. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende, no desprecies pues la disciplina del Todopoderoso. Lo que le están diciendo a Job es, vos tenés calamidad y problemas por tu pecado, entonces lo que tenés que hacer es arrepentirte, es lo que le están diciendo, ¿sí?
Lo que tenés que hacer es aceptar la disciplina de Dios, ¿sí? Es una acusación, o capítulo 22, versículo 5, es una acusación disfrazada, vamos a decir. Fíjense lo que le dicen inclusive. ¿No es grande tu maldad y sin fin tus iniquidades? Porque sin razón tomabas prenda de tu hermano, o sea, le robaban la ropa a tus hermanos. Le has despojado de sus ropas a los desnudos. No dabas de beber agua al cansado y le negabas pan al hambriento. ¿Sí? Este ya es una acusación directa, esto es más posterior, después de bastante diálogo, ¿sí? Pero es acusación directa. Y en este caso era injustificado porque la Biblia dice de que Job era un hombre recto, temeroso de Dios. Pero los amigos van acusándolo justamente de esta idea de que él está recibiendo consecuencias de su propio pecado. Y me gustaría aclarar ahí un par de puntos que son bien importantes. Romanos 5, versículo 12, fíjense lo que dice así. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, hay un aspecto general en donde, por culpa del pecado, toda la humanidad está maldecida. Pero es general. Es por el pecado de todos estamos maldecidos, de alguna forma. O sea, todos pasamos sufrimientos. Todos nos podemos enfermar, todos nos podemos morir, todos podemos tener dificultades porque todos pecamos, es lo que está diciendo. Pero no está diciendo que por tu propio pecado directamente vas a tener siempre una propia consecuencia. No está diciendo eso, está hablando del pecado general. Entonces, en un aspecto general, podemos decir de que el sufrimiento de Job fue por consecuencia del pecado generalizado. Lo mismo que podemos decir que nuestro sufrimiento es consecuencia de forma general del pecado. Pero no está hablando de que sea porque yo estoy pasando un dolor, por ejemplo, porque siempre sí o sí haya pecado. A lo mejor me ocurre algo, voy caminando y tengo un accidente, a lo mejor, como decía el caso de Ángel, a lo mejor yo no lo hice negligentemente, a lo mejor otro fue negligente, sin embargo yo pago las consecuencias. No quiere decir de que si yo tuve un accidente y estoy pasando consecuencias por eso, es porque sí o sí pequé en algún aspecto y Dios me está castigando por mi pecado. Eso puede ocurrir, pero no es siempre así. Y no podemos pensarlo de esa forma porque no hay indicios en la Biblia que nos muestren de que si paso una consecuencia particular, entonces tiene que ver con un pecado en particular. ¿Sí? Bien. Fíjense inclusive las respuestas de Job. Bueno, vamos a ver esto. Antes de la respuesta de Job, quiero mostrarles esto. Por ejemplo, algunos casos. Fíjense, Juan capítulo 9, versículo 1 al 3 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? O sea, ve a un hombre ciego y los apóstoles le preguntan: ¿quién fue el que pecó? ¿Pecó él en el vientre de su madre porque era ciego de nacimiento? ¿O fueron sus padres los que pecaron y entonces él es ciego porque sus padres pecaron? Y Jesús, fíjense lo que responde: ni pecó este ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, lo que está diciendo aquí es de que no podemos pensar que cada sufrimiento viene por un pecado en particular. Sí debemos entender, por lo que dice Romanos, es que de forma general las enfermedades y los sufrimientos son consecuencia del pecado general. Pero no debemos pensar, por lo que dice Jesús, es que un sufrimiento en particular tiene una causa de un pecado en particular. Jesús está diciendo no, hay otras variantes más. Por ejemplo, algunos pueden estar pasando sufrimiento, ¿para qué? Para poder manifestar las obras de Dios. ¿Sí? Entonces, aún nosotros cuando vemos nuestras circunstancias, hay muchas cosas que no sabemos, pero Dios puede estar haciendo la obra, ¿para qué? Para mostrar su gloria y su poder. Puede estar haciéndonos pasar por dificultades difíciles, ¿para qué? Para que Dios pueda obrar y que se pueda manifestar la obra de Dios en nosotros. ¿Sí? Hay otros casos similares a esto. Lucas 13, 2, 5 no lo vamos a ver, pero es el mismo aspecto. ¿Sí? Ahora, hay
un punto más, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8 dice, pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el Señor dice no tarda en cumplir su promesa, según algunos la entienden por tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Qué está diciendo aquí? Por el contexto, si leen todo el contexto se van a dar cuenta de lo que les voy a explicar ahora. Lo que está diciendo es que si fuera por el pecado del mundo, Dios tendría que venir ahora y destruir absolutamente todo el mundo instantáneamente, porque nadie, absolutamente nadie, merece nada, absolutamente nada bueno. Nadie. Si fuera por Dios, Dios tiene el derecho de destruir absolutamente todo ahora y listo. Y nosotros seríamos los culpables, no Él. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Pero ¿qué pasa? Dios no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque Dios es paciente. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo es que todas las cosas que nos ocurren son ¿para qué? No para que nosotros perezcamos, no para que muramos, sino para que nos arrepintamos. ¿Sí? Para que nos arrepintamos de forma general. Entonces el punto es este, ¿sí? El pecado produce muerte general. No siempre nuestros sufrimientos particulares son por una causa particular. Pero lo que tenemos que entender es que Dios es paciente. Y si pasamos dificultades, sabemos de que Dios está siendo paciente con nosotros y Dios puede estar obrando en alguna de nuestras dificultades. ¿Para qué? Para mostrar su amor, su misericordia y su poder sobre nosotros, aún desde esas circunstancias difíciles. Bien, y para cerrar quiero mostrarles un punto más. Job capítulo 23. Bueno, en realidad vamos a hacer primero esto. Job capítulo 21:7, fíjense lo que dice, 21:7 primero. Job responde aquí, dice, ¿por qué siguen viviendo los impíos y envejecen y también se hacen muy poderosos? ¿Sí? Aquí Job está mostrando lo contrario de lo que decían los amigos. Lo que Job está diciendo es, los malos llegan a viejo y se hacen muy poderosos. Y nosotros lo podemos ver, hay mucha gente rica y muy poderosa que son bien malas y bien pecadores. Y entonces esto va explicando, o mejor dicho, esta es la pregunta que podemos responder con el versículo que leímos de 2 Pedro recién. El punto es este. El punto es que los malos van a ser juzgados y van a tener la consecuencia de su pecado. Solo que aún no. ¿Por qué? Porque Dios es paciente. ¿Por qué? Porque quiere que se arrepientan. ¿Sí? Entonces nosotros no vemos todavía que los malos reciban las consecuencias. Y a veces parece que nosotros que intentamos hacer las cosas bien o que amamos a Dios padecemos más sufrimiento que los otros que hacen las cosas malas y no les importa, pero Dios dice, tarde o temprano todos van a ser juzgados. Pero mientras tanto, lo que está haciendo Dios es tener paciencia. ¿Sí? Y así lo tenemos que ver nosotros también. Lo otro que quiero mostrarles es esto. Job pide una audiencia con Dios. Fíjense lo que dice Job capítulo 23 y dice así. Entonces respondió Job y dijo, aún hoy mi queja es rebelión, mi mano es pesada, no obstante mi gemido. Dice, ¿quién me diera saber dónde encontrarle para poder llegar hasta su trono? O sea, está diciendo, ¿quién me permitiera estar delante de Dios? Y le pondría exponer mi causa ante Dios y llenaría mi boca de argumentos. ¿Sí? Lo que está diciendo acá Job es que a él le gustaría estar delante de Dios para quejarse y para decirle, Señor, ¿por qué me pasó todo esto? Yo no merecía todo esto. Job lo que está diciendo es, esto fue injusto que me pasara todo esto. Job quería irse a quejar delante de Dios, ¿sí? A quejar delante de Dios. Pero es tremendo ver la respuesta de Dios a todo esto. Y vamos a ver Job capítulo 38. Estamos pasándolo bien rápido porque es bien largo, súper interesante, pero no podemos detenernos tanto y quería terminar con este tema el día de hoy, ¿no? Pero dice Job capítulo 38, dice así. Vamos a ver, capítulo 38, verso 1. Dice, entonces el Señor Dios le respondió a Job desde el torbellino y le dijo,
¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin entendimientos? Ciñe ahora tus lomos como un hombre, o sea, abrochate el cinturón. Yo te voy a preguntar y vos me vas a enseñar. Dios le dice irónicamente a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? O sea, cuando yo creé todas las cosas, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Dímelo si tienes inteligencia. Dios está respondiendo a Job como diciéndole, vos no tenés ninguna capacidad ni ninguna oportunidad de exponer ningún argumento delante mío. Eso es lo que está diciendo Dios. O sea, Dios es paciente. Dios está cuidándonos, ayudándonos en nuestras debilidades. Jesucristo, el Espíritu Santo están intercediendo por nosotros para que nuestra fe no decaiga. Dios está teniendo paciencia con todo para que nos arrepintamos, pero ninguno de nosotros tiene la capacidad de ir delante de Dios a exponer ningún argumento. Dios dice, si vos no estabas cuando yo creé todas las cosas, entonces no tenés derecho a quejarte delante de Dios. Fíjense lo que dice Dios, es tremendo, ¿sí? ¿Sí? Si no estabas ahí cuando fundaste todas las cosas, si no tenés la sabiduría que tengo yo, dice Dios, entonces no te puedes quejar. Porque de esta forma nosotros entendemos de que Dios es sabio, Dios es inteligente, Dios sabe por qué hace las cosas. Nosotros no somos ni sabios, ni inteligentes, ni sabemos por qué hacemos las cosas. No sabemos ni siquiera por qué decidimos lo que vamos a comer o lo que vamos a hacer. No sabemos nada y Dios sabe todas las cosas. Dios está mostrando su gloria, su poder y su autoridad. ¿Sí? Pero muy Tengo una interesante. pregunta. Sí, dale. Dale, sí. En cuanto a eso, que bueno, que hace rato lo estaba queriendo preguntar. Un ejemplo, ¿no? Cuando piden tal vez que oremos por alguien que está pasando por alguna situación difícil, que tal vez está con alguna situación al límite de la muerte, ¿no? Y si decimos que Dios tiene el control de eso, y si Dios ha decidido eso, orar para que no suceda eso, ¿no sería ir en contra de la voluntad de Dios? Lo que pasa es que nosotros vamos, nuestra oración es como un súbdito que va delante del rey a suplicarle al rey. ¿Se entiende? No está A mal, vos podés pedirle que orar por sanidad. no lo haga. ¿Cómo? Por ejemplo, a pedirle por favor que no se lleve a esa persona si esa persona está al límite de la muerte. Sí, imagínate la sala del trono, una sala enorme, ¿sí? El trono ahí en el medio, lleno de gloria. Imagínate a Dios sentado en el trono donde ni siquiera tenés la capacidad de verle los pies a Dios por la inmensa gloria. Y uno entra como un pecador que ha sido perdonado por Dios y va de rodillas a Dios a decir, Señor Dios, que tenés toda la autoridad por sobre todas las cosas, te pido, te suplico por tal persona que está en esta circunstancia, pero que se haga tu voluntad. Dios puede decir, voy a escuchar esta oración y voy a traer sanidad, o Dios puede decir, no, ¿por qué? Porque mi gloria o porque mi propósito es mejor si no se cumple lo que vos estás pidiendo. Pero nuestra obligación delante de Dios es ir a orar y a interceder y a pedir como siervos que van humildemente delante de su Señor. Okay. ¿Responde tu pregunta? Está perfecto que nosotros pidamos, pero pedimos Sí. sabiendo de que Él sabe lo que es lo mejor, ¿sí? Por eso también tenemos que tener cuidado. No podemos ir, por ejemplo, a orar por alguien que está pasando por una circunstancia y decir, Dios quiere sanarte. ¿Y quién nos dijo a nosotros? Si no sabemos, lo que sabemos es que pase lo que pase, va a ser para la gloria de Dios, ¿sí? Entonces nosotros podemos ir a orar y decir, transmitir confianza, saber de que Dios tiene todas las cosas bajo su control, orar con confianza de que Dios es un Dios bueno que nos escucha, ¿sí? Que no siempre hace lo que nosotros queremos, pero en definitiva va a ser lo mejor, ¿sí?
Bien, Ok, y entonces en ese punto, fíjense gracias. no hay problema. Fíjense que en ese punto, aun con que Dios se para firme delante de Job, y lo importante es que Dios nunca le explica a Job por qué pasó lo que pasó. Nosotros sabemos de que a Job pasó todo lo que pasó porque Satanás quería hacerlo pasar por una prueba y Dios quería de alguna forma bendecirlo, pero Job no se entera de eso. ¿Sí? Dios nunca le explica a Job nada. Y eso es importante saber de que a veces nosotros no entendemos, a veces Dios no nos explica, pero aunque Dios no nos explica, podemos descansar en que Dios hace lo que es lo mejor, ¿sí? Pero para cerrar, fíjense, Job 42:7, fíjense, dice así: y sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job, Dios fue fuerte con Job. Pero dice que el Señor le dijo a Elifaz, temanita, le dijo así: se encendió mi ira contra ti, contra tus dos amigos, porque no hablaron lo que es recto de mí, como mi siervo Job. Dios está defendiendo a Job. ¿Sí? Fíjense, después dice, ahora toma estos animales y vayan a Job y ofrezcan un sacrificio. Dice, y mi siervo Job orará por ustedes, porque ciertamente a él lo atenderé, a él lo voy a escuchar, para no hacer con ustedes conforme a vuestra insensatez, porque no hablaron lo que es bueno y recto delante de mí. Entonces, el punto es este, de que Dios delante de Job es fuerte y claro de decirle, yo soy Dios y vos no tenés autoridad para exponer mi queja. Pero, delante de los demás, Dios dijo, Job es mi siervo, a Job lo voy a defender. Entonces, eso es tremendo. Fíjense que Dios tiene un trato diferente con Job y con los demás. Dios no le dice a Job, yo te voy a defender. Dios le dice a Job, vos no podés hablar. No podés, no podés hablar, no podés, no podés venir a traerme explicaciones, no podés venir a traerme ningún tipo de acusación. Pero delante de los demás, Dios fue el defensor de Job. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo de que Dios haya defendido a Job. Bien, y entonces después vemos Job 42:10, que dice que el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y dice, y el Señor aumentó el doble de todo lo que Job había poseído. Entonces todos sus hermanos y hermanas y los que antes lo habían conocido vinieron a él y comieron con él pan en su casa y se condolieron con él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. ¿Sí? Y fíjense también dice que el Señor bendijo en los últimos días a Job más que los primeros, ¿sí? Primero económicamente y después dice que tuvo otros 7 hijos y otras 3 hijas y muestra los nombres de los hijos y después dice que murió Job anciano y lleno de días, o sea, anciano y bien, esto es una expresión para decir que murió bien bendecido. Entonces sabemos que Dios a fin de cuentas trajo una gran bendición para Job también. Bien, hasta aquí entonces la David, clase. David, Sí, una pregunta. sí. Porque dice de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor le había traído. O sea que Uh-huh. primero dijimos que le iba a zarandear el diablo. Sí, Y ahora dice por todo el mal que el Señor había traído sobre él. sí, eso, O sea que justamente respondiendo eso, fue la clase pasada. No sé si vos la pudiste escuchar, pero en esa clase explicamos bien. El punto es este. El punto es que Satanás hace lo mismo que decíamos hace un rato. Satanás obra para mal en Job, pero Dios usa lo mismo con el propósito de sí, bendecirlo. Pero ellos entienden sí me de que acuerdo. Dios está en control de todo. Sí, sí, ¿Sí? O sea, ellos entienden de que Dios permitió eso, ¿sí? sí, Pero me no, acuerdo. no es lo mismo decir, no es lo mismo Sí, sí, decir, por culpa de Dios pasó lo que pasó, de decir, Dios me permitió estos sufrimientos porque Él tiene un propósito bueno para con mi vida, ¿sí? Entonces ese es el punto. El punto es que Dios permitió todo ese sí, sufrimiento, pero no porque Dios tuviera culpa en eso, sino Dios estaba buscando el bien, ¿sí? Entonces, bien, ese es el punto. Pero ellos lo entendían, que sí, Dios sí, está en control de absolutamente todo. Bien. ok. Bueno, me gustaría tomar 5 minutos entonces para poder orar, saber
quizás podemos estar pasando por circunstancias difíciles, ¿sí? Y a mí me gustaría que de aquí en adelante pudiéramos sentirnos cómodos en este aspecto, decir, estoy pasando por una situación, me gustaría estar orando por tal cosa, y que pueda haber también más diálogo entre todos y que podamos sentirnos más unidos y más libres en ese aspecto. Entonces, me gustaría saber si hay alguna petición, algún motivo para el que pudiéramos tomarnos 5 minutitos para orar, de que pudiéramos estar orando, porque sé de que por ahí pasamos sufrimientos y dificultades y no es fácil, ¿sí? Entonces lo que queremos hacer es seguir el ejemplo de Jesús, que intercede por nosotros, y bueno, queremos nosotros poder interceder mutuamente por las necesidades que todos estamos pasando. Sí, yo por sanidad, por un problemita de salud que yo estoy pasando. Ok, buenísimo. Gaby, Sí, quiero que podamos levantar clamor para uno de mis hermanos que está pasando por un momento complicado. Lo creo firmemente, más que nunca, que Dios tiene la última palabra. Los hombres podemos decir cualquier cosa, pero Dios tiene la última palabra. Se llama Antonio y está pasando una afección complicada. ok. Gaby, Sí, yo también quiero orar por mi hermano que está en Buenos Aires, Alfredo, que también está delicado. Le hicieron, porque tiene problemas respiratorios y tiene fobia, mi hermano. Es más chico que yo y le hicieron la prueba del COVID y no tenía, pero está muy riesgoso él. Mi hermano ok. Alfredo. Sí, Alfredo, ok, buenísimo. ¿Alguna oración más? ¿Alguna petición más? ¿No, Martín? Martín, Antonio, ¿alguna petición más de parte de ustedes? Alfonso. Alfonso, perdón, como tu hermano se llamaba, perdón, por Antonio que dijo Martín, mezclé los nombres, perdón, Alfonso, sí, gracias. ¿Alguna petición más? Nadia, Ángel, algo por el lado de ustedes, ¿quién está orando? Malvina. Malvina, Cele. ¿No? Bueno, vamos a orar entonces y luego les cuento algo más para la semana que viene, ¿sí? Amén. Bueno, Señor, nos ponemos en tu presencia, sabiendo, Señor, que hay necesidades, Señor, sabiendo de que hay dificultades, hay cosas, y hay muchas cosas en las que quizás podemos sentirnos capaces de hacer y de movernos y de buscar soluciones, pero hay cosas en que no tenemos forma de solucionarlas por nuestras propias manos. Señor, hoy hay algunas personas, Señor, con enfermedades que queremos ponerte delante de tus manos. Señor, intercedemos por estas personas que quizás están sufriendo, Señor, que están pasando por dificultades, que hay temores, Señor, y también por las familias de estas personas, Señor. Quiero pedirte, primero de todo, por Damián, Señor, por este tema de salud que él está teniendo. Señor, quiero pedirte que, primero y principal, fortalezcas a Damián en este tiempo, que le ayudes a saber de que tú tienes un gran propósito, Señor, que tú tienes un propósito con su vida y que aún, Señor, este tema de salud que él puede estar teniendo tiene un propósito bueno para con su vida. Señor, pero también te pedimos humildemente que si es tu voluntad, puedas traer sanidad, Señor, en Damián, y que él pueda ver tu obra, tu gloria, Señor, a través de este tema, viendo la sanidad, Señor, que tú puedas traer. Y si no, Señor, confiamos en ti, en que tú le vas a sostener, le vas a fortalecer en toda circunstancia, aún en la situación más difícil, que tú le vas a sostener, le vas a guiar y lo vas a fortalecer. Señor, confiamos y sabemos de que Jesucristo está, Señor, delante del trono intercediendo, Señor, también por su vida, por la vida de Damián, para que su fe no decaiga, sino que se fortalezca siempre en ti. Señor, te pido que quites todo temor, toda angustia, Señor, por este tema y que él pueda confiar, Señor, y enfrentarse a toda circunstancia, sabiendo que está en las manos de un Dios todopoderoso. Señor, quiero pedirte por la vida de Antonio, Señor, por este tema de salud, por esta afección, Señor, complicada por la que está pasando.
Señor, creemos, Señor, que tú tienes poder sobre toda enfermedad. No sabemos cuál sea tu voluntad, pero sabemos de que no hay ninguna enfermedad que pueda ser demasiado grande para ti. Pero especialmente quiero pedirte por la vida de Antonio, por su corazón, para que aún esta circunstancia pueda servir para que él te conozca, Señor, para que él se arrepienta de sus pecados, Señor, y que deposite su fe en ti. Te pido especialmente, primero y principal, por su corazón, por sus mentes, sus pensamientos, para que él pueda encontrar refugio en ti, Señor. Pero también te pido por su cuerpo físico, para que tú puedas hacer una obra en su cuerpo físico. Señor, creemos que eres poderoso. Señor, no sabemos cuál sea tu voluntad, pero confiamos, Señor, que en todo tiempo vos vas a hacer lo que es bueno. Señor, bendecimos también a su familia, que quizás está pasando por dificultades o que necesita estar de ánimo y fuerte para ayudarlo también en esta circunstancia. Señor, bendices a toda la familia de Antonio. Dale la fuerza, Señor, y la sabiduría para animarlo y alentarlo en todo tiempo. Señor, también te quiero pedir por Alfredo, Señor, por este tema que él está tan delicado también, Señor, por estos problemas respiratorios. Te quiero pedir, Señor, que obres, Señor, en su vida también, que obres en su corazón, que él también te pueda conocer y que también se aferre de tu mano. Señor, creemos que tú eres poderoso y que muchas veces permites quizás cosas que nos parecen malas o difíciles a nosotros, pero tú tienes un propósito grande y poderoso que nosotros no entendemos. Señor, confiamos en este aspecto en ti, Señor. Y te pedimos que obres en la vida de Alfredo, Señor. Sosténlo, fortalécelo, Señor. Anímalo, pero especialmente transforma su corazón para que te conozca. Señor, dejamos su enfermedad y aún sus fobias en tus manos, porque sabemos, Señor, que no hay ninguna enfermedad, Señor, ni ninguna fobia que pueda hacerte frente, ninguna enfermedad que sea demasiado difícil para ti. Pero ponemos su vida en tus manos y aún también la vida de toda su familia, para que también toda su familia pueda ayudarlo y pueda animarlo en esta situación difícil. Señor, bendecimos a los que están aquí también en esta reunión, Señor. Bendigo a cada una de sus vidas, Señor, y te pido, intercedo por cada uno de ellos, por las otras peticiones que quizás están en sus corazones y que por algún motivo no lo han contado, Señor, o que quizás ahora no recuerdan, pero te pido por cada una de las peticiones de sus corazones. Señor, te pido que obres en cada uno de mis hermanos de la misma forma que obras en mí cada día, Señor. Nos sostengas, nos fortalezcas, nos animes. Señor, que seas para nosotros ese sostén, ese ánimo, esa fuerza en las debilidades. Gracias, Señor, porque siempre te acuerdas de tus hijos, Señor, porque siempre estás defendiendo a tus hijos y nos estás fortaleciendo. Señor, todas estas peticiones las dejamos delante de ti, Señor, delante de tus pies, humildemente sabiendo que tú eres grande, eres poderoso y que estamos delante de un Dios que ama y que escucha a su pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, por un lado les animo a que podamos siempre estar abiertos a compartir nuestras necesidades y a pedir oración, sí, que lo podemos hacer. Dos cosas más les comento y ya con esto damos por terminado. Sí. Gaby, Sí. ¿puedo contar un... Sí, podés. Bueno, todo esto lo que vos estuviste dando como estudio llegó a mi corazón de una forma muy fuerte, porque en una forma Dios hace las cosas como Él quiere y Él es soberano y Él es creador, Él fue el que nos crió y Él tiene dominio sobre nosotros, ¿no? Uh-huh. Y yo me acuerdo que hace 9 años más o menos llegó una información a nuestra iglesia de que una de mis sobrinas, hermanas, Marta Claudia Zacarías, tenía problemas y que le habían detectado unas cosas, unos tumores que eran posiblemente cancerígenos. Y yo me acuerdo que nuestra iglesia, Fuego de Dios, estuvo orando 2 meses, 1 mes, yo no me acuerdo cuánto estuvo orando porque lo anotábamos.
y me acuerdo perfectamente cómo intercedíamos con ruego y con oración por esta persona, por Marta. Y bueno, entonces en una de esas, mi hermana, que es la madre de ella, Mari, dice, yo me voy, dice, porque el día 6 de junio del 2011, dice, están los resultados, o el 7, yo no me acuerdo bien. Y le digo, mirá, le digo, yo iría, le digo, yo tengo la Kangoo nueva, le digo, yo iría, pero no tengo un peso. Y dice, yo te pago toda la nafta, dice, yo te pago todo, dice, pero quiero ir con vos. Bueno, vinimos y nos venimos para acá. Mira vos. Y sí que estábamos sufriendo mucho, y su mamá y ella misma, y mucha gente estábamos sufriendo por esa situación, ¿no? Pero Dios tiene sus planes perfectos, porque yo le dije a mi señora que me venía por unos días, a lo sumo 2 meses, bueno, ya va 9 años, y Dios cambió mi vida de una forma espectacular, en todo sentido, acá, pero lo bueno de esto es que no es que nosotros hemos torcido la voluntad de Dios, yo creo que Dios se apiadó porque éramos mucha gente que estábamos orando por ella, era mucha gente que estábamos orando por ella, y pedíamos por misericordia, y Claro que sí. bueno, el testimonio es que Dios hace las cosas como Él quiere y estamos bajo su perfecta voluntad, pero que al día 6 o 7 fuimos y la doctora que nos tenía que dar la noticia no nos pudo atender y fuimos al otro día y cuando la vimos venía con una sonrisota diciendo, bueno, hemos sacado eso, sí, era un tumor, pero no era cancerígeno. Aleluya, gloria a Dios. Y bueno, después sucedieron otros estudios, otros por unos tiempos más, y ella siempre salió airoso hasta el día de hoy. Eso Mira vos. quería comentar de el testimonio de que Dios hace las cosas bajo su soberanía y bajo su voluntad, ¿no? Sí, fíjate cómo, por lo que decís, inclusive entiendo de que quizás esa circunstancia hizo de que hoy estemos, o colaboró para que hoy estemos todos juntos aquí reunidos y para tantas cosas en el medio que nosotros no podíamos ni siquiera imaginar, ¿no? Si no hubiera ocurrido, a lo mejor estaríamos en diferentes lugares, estaríamos en circunstancias diferentes, realmente no lo sabemos si Dios sabe lo que hace, ¿no? Y qué tremendo, además, ver esto, ¿no? Que si Dios obró antes, puede volver a obrar. A lo mejor obra de la misma forma, a lo mejor obra de una forma diferente, pero Dios tiene todo bajo su control. Pero bueno, lo que vamos a hacer de nuestra parte es tomarnos de esto y seguir creyendo, y lo que vamos a hacer es seguir orando, ¿sí? Yo acabo de tomarme nota de esto para que la semana que viene también podamos tomarnos un momentito para seguir orando y seguir agregando pedidos de oración, ¿sí? Porque seguramente hay más cosas para seguir orando. Así que bueno, vamos a estar confiando en Cristo y continuar con la oración. ¿Les parece? Amén. Claro que sí. Bueno, no sé, les cuento dos cosas, si así ya vamos terminando y no se hace más tarde. Número uno es, vamos a comenzar con entonces los otros estudios como estábamos hablando. Les comenté, sí, que vamos a hacer, es un estudio donde va a requerir tiempo de ustedes para que estudien durante la semana. No va a ser algo que yo voy a venir a traer un tema y explicarles, sino que yo les voy a traer el tema, les voy a traer, por ejemplo, las preguntas, las cosas en las que ustedes van a tener que trabajar, y ustedes la trabajarían durante la semana y en cada encuentro que tengamos y vamos a ir dialogando sobre qué investigaron y todo lo demás. Esto es optativo, es el que quiere participar, participa, el que no quiere participar, no participa, ¿sí? Inclusive si ahora no quieren o no pueden ni quieren hacerlo más adelante, no habría problema tampoco, pero vamos a comenzar con el grupo de los que quieran, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me gustaría? Me gustaría que aquellos que quieran hacerlo me envíen un mensaje de texto, ¿sí? Por WhatsApp, todos tienen mi WhatsApp, me envían y me digan, quiero participar. Con el grupo de todos los que quieren participar. Esto es individual, no por matrimonio. El que quiera participar me dice, el que no quiera participar no participa, ¿sí? Porque es individual. Los que quieran participar, toda la listita de los que se anoten, ¿sí? Después vamos a armar un grupo de WhatsApp y vamos a elegir otro día para reunirnos, probablemente una reunión más cortita, de quizás de media hora, algo por el estilo,
y para ir debatiendo sobre los temas y comenzando a trabajar en eso. Pero ya les digo, yo lo voy a seguir avisando por algunas semanas más, pero la idea es que los que quieran participar me tienen que escribir. El que no me escriba, yo voy a suponer o voy a entender de que no quiere o no puede, ¿sí? Porque hay muchas cosas. A veces uno no puede o no siente que es el momento apropiado y está perfecto, ¿sí? El que no quiera participar o no pueda, no tiene por qué dar ningún tipo de explicaciones. El que quiere y puede, buenísimo, me manda un mensaje y lo comenzamos. Por otro lado, la segunda novedad es que para el jueves que viene vamos a comenzar otra serie donde vamos a empezar a hablar con respecto a la deidad de Cristo. Vamos a empezar a ver todos los versículos y todos los argumentos bíblicos para demostrar por qué creemos de que Jesucristo es Dios, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con ese tema los jueves, ¿sí? Eso lo vamos a estar exponiendo como para que podamos ir aprendiendo. Para comenzar, vamos a tener un invitado especial el jueves que viene. La primera clase sobre esta serie de la deidad de Cristo, a menos que haya alguna eventualidad en que no se pueda hacer, la primera clase la va a dar el pastor de la iglesia donde estamos asistiendo nosotros con Celeste, que se llama Jonathan Gallardo. Él se va a estar sumando el jueves que viene con nosotros, así que de paso se los voy a presentar y él va a estar dando la introducción o el comienzo de este tema de la deidad de Cristo, y a partir de la semana siguiente retomo yo con la serie como venimos normalmente. Así que bueno, vamos a tener un invitado especial. Sería bueno, los que puedan, sé que no todos tienen o la posibilidad de poner una cámara, pero si pueden poner la cámara y pueden habilitarse como para que pueda ser más ameno y más cercano con el pastor Jonathan la semana que viene, sería excelente. Y bueno, una de las cosas que vamos a hacer es que cuando él se sume, lo voy a presentar a él para que ustedes lo conozcan, y a lo mejor sería buenísimo de que cada uno se presente, diga cómo se llama, dónde está viviendo y cuente, no sé, hace cuánto tiempo que, si conoce al Señor o no, que cuente un poquito su situación en pocas palabras como para que él los conozca a ustedes. Así que creo que va a ser re lindo de que vamos a tener esta visita. Él enseña muy, muy, muy bien y creo que va a ser de mucha bendición para nosotros. Así que bueno, vamos a tener nuestro primer invitado a traer una enseñanza para todos. Bueno, ¿Les gusta la idea? bueno, Amén. sí, Buenísimo. sí, mucho. Sí. Así que buenísimo. Les quería compartir eso entonces para que lo sepan y que se animen, que estén, Perfecto. sí, que estén ansiosos entonces para el jueves que viene. Y con lo de la participación que se va a hacer aparte, es como una maratón bíblica. ¿Hay alguna recompensa si uno contesta bien? ¿Pagás algún desayuno o algo? No. Estoy medio lejos Claro. para pagar el desayuno, porque si no se lo llevaría si quieren el desayuno. Pero No, bueno, no sé. Por Vamos a... Amazon. pero vos tendrías que haber dicho, sí, te lo pago, venite. Claro. El que venga a Chicago yo le pago el desayuno, no hay problema. Ah, Bueno, entonces no les robo más tiempo. Voy a estar esperando entonces el mensaje de todos aquellos que quieran participar. Y bueno, con los que se quieran, vamos a armar un grupo y ahí vamos a decidir qué día nos juntamos como para empezar a dialogar. ¿Sí? la respuesta la semana que viene la podemos mandar. Lo antes posible, porque lo antes posible que tenga un grupo más o menos suficiente, ya vamos a empezar a armar un chat en WhatsApp y vamos a empezar a definir cosas. Sí. Listo, bueno. Comenzaríamos, de todas maneras, la idea es comenzar después del jueves que viene, no antes del jueves que viene, pero me gustaría seguir teniendo el grupo para organizarnos. ¿Sí? Bueno. Gracias, David. Muchas gracias a todos. No sé si hay alguno que quiera saludar o decir algo más. No, ya nos juntamos el jueves que viene. Un saludo. Saludos para todos. Chao Alfonso, chao Martina, Nadia, Chao, chao, chao. Stella, Nos Malvina, vemos, chao María, nos vemos Martina. pronto. Chao Bendiciones. Alfonsito. Chao, chao. Chao Cele. Chao. Chao.